Muy buenos días, familia. Espero que estén bien ustedes y su apreciable familia. Quisiera, antes de empezar con la palabra de Dios, quisiera leer una parte del Salmo 104. Parte de lo que está diciendo el salmista es expresar una gratitud hacia Dios por todas sus bendiciones y cada una de sus innumerables gracias a través de la creación. Pero el salmista menciona algunas cosas aquí y en el versículo 14 del Salmo 104 dice que Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Saca el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Él hace el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Dios, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses y las peñas, las madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde. Versículo 24 dice: Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán, que hiciste para que jugaras con él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen a tu mano, se salen de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Dios para siempre. Alégrense, Señor, en sus obras. Él mirará a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los malos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Que podamos bendecir esta mañana y cada día de nuestra vida a nuestro Dios y en gratitud por tanto que nos ha dado y todo lo que podemos ver, ser beneficiados de Él, de su creación, podamos siempre, como dice aquí el salmista, cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras vivas. Que ese sea realmente el anhelo de nuestros corazones, de gratitud, que hay un canto de alabanza, de gozo y de expresión únicamente como un olor fragante para Él. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bondades, por tus maravillosas bondades, Señor, que tú has tenido a bien, Señor, expresar, para que nosotros disfrutemos de cada una de ellas, Señor. Vemos que todo lo que tú nos has dado, Señor, que tú has provisto, lo que nuestros ojos han podido ver, lo que nuestros oídos han podido escuchar, lo que nuestro gusto ha podido disfrutar, Señor, y el tacto hemos podido tocar, ha sido por tu pura provisión y por tu pura gracia, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, eres quien abres tu mano para que nuestra alma, nuestras bocas, Señor, nuestras vidas sean alimentadas. Y queremos, Señor, en esta mañana adorarte y bendecirte, darte gracias, Señor. No queremos, Señor, ser malagradecidos o tener un corazón ingrato, Señor, sino que todo lo que veamos en nuestros hogares, con nuestros hijos, en la provisión que tú tienes en nuestros hogares, en la familia, en el trabajo, aún a pesar de estas circunstancias, Señor, podamos ver tu provisión, tu cuidado en todo momento, Señor. Que podamos decir junto con el salmista: cantaré al Señor en mi vida. Que el cántico de adoración y de alabanza sea uno que sea de exaltar tu santo y bendito nombre. Que el canto, Señor, pueda ser de una expresión
gratitud y de alabanza y de gozo, a pesar del momento en el que estamos viviendo, Señor. Gracias por tanto amor y por tanta fidelidad, que nuestras vidas se conviertan en vidas que expresan gratitud y alabanza únicamente a ti, Señor. Y así como tú provees ese alimento, esa provisión, Señor, física para nuestras vidas y el disfrute de ellas, Señor, queremos que en esta mañana tú toques también nuestros corazones, Señor, y proveas de ese alimento espiritual que necesitamos, Señor. Palabras que necesitamos escuchar, Señor, mandamientos que obedecer, palabras donde podamos gozarnos y disfrutar de la obra maravillosa de tu gracia, Señor. Permítenos en esta mañana, Señor, recibir tu palabra con mansedumbre, Señor. Pon en nosotros un corazón de siervo, así como Samuel, que podía decir, habla, tu siervo escucha, Señor. Que podamos tener en nuestros corazones ese deseo y esa inquietud de buscar, conocer más de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues hemos estado hablando de la carta del apóstol Pablo de los Romanos. Si gustas acompañarme al segundo capítulo de la carta a los Romanos. Hablamos la semana pasada con relación a que en los versículos del 1 al 6, donde estos hombres pues eran totalmente inexcusables, aquellas personas que pensaban que estaban bien dentro de su marco o su entendimiento. Sin embargo, ya el Señor había estado hablando en los versículos anteriores que estas personas estaban haciendo continuamente el mal y no estaban caminando dentro del propósito o de la relación que Dios deseaba que tuviera el ser humano, sino que el mismo pecado había roto esa comunión y esa relación, de tal manera que el hombre por sí mismo no podría de alguna manera salvarse, ni siquiera podía tener una comunión como la que Dios estaba buscando. Sin embargo, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 6, vimos que estos hombres, en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar más de Dios, esos hombres realmente estaban menospreciando la bondad, la benignidad, la paciencia. Había en ellos un corazón no arrepentido, y todo lo que Pablo estaba mencionando aquí era para que de alguna manera estaba revelando cómo estos hombres, no porque no quisieran, no porque no lo supieran o lo ignoraran, sino porque sabían, y ellos continuamente estaban resistiendo el llamado de Dios para que pudieran ellos volverse al reinado de Jesús o que se salvaran. Sin embargo, Pablo menciona ahí en el versículo 5, al decir que estos por su dureza, por su corazón no arrepentido, estaban ellos realmente atesorando para ellos mismos ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Y es ahí donde nos detuvimos nosotros la semana pasada. Y vamos a ver ahora los versículos 6 al 16, hablando de las razones que Dios tiene para el justo juicio de Él. Dice Romanos 2, 6 al 16, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Pablo ha estado hablando con relación a este juicio y de que Dios va a pagar conforme a las obras de ellos. De hecho, cuando leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, Apocalipsis es un libro que mucha gente le tiene temor de leerlo por las cosas que están descritas ahí, está llena de simbología. Sin embargo, hay una gran victoria que está centrada en la persona de Jesús. O sea, Dios ya conoce cómo va a terminar, y ahí es donde se describe la victoria nuestra, y debemos de leer el libro de Apocalipsis. Pero dice en el capítulo 20 de Apocalipsis que las personas que estén ahí, que hay un trono, en el trono blanco, y estas personas van a comparecer ante Él, ante Dios. Y dice que estaban ahí en el verso 11, dice que el cielo y la tierra huyeron, no se encontró lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro que fue abierto es la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esas personas van a ser juzgadas según las obras que hayan hecho en esta vida. Recordemos que cada creyente, cada persona que ha rendido su vida a Jesús está escrito en el libro de la vida. Y la persona que no está escrito en el libro de la vida, pues va a la condenación eterna, según los versículos 14 y 15. Porque en el versículo 15 dice del capítulo 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, la Biblia es la revelación completa para nosotros. Nosotros no creemos que la Biblia sea un libro de ficción, no creemos que la Biblia sea un cuento de hadas o fue escrito solamente por hombres. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, y que la palabra de Dios, o lo que contiene la palabra de Dios, es la voluntad que Dios quiere que tú y yo conozcamos acerca de su voluntad y sus propósitos. Y ahí dice que estos hombres van a ser juzgados según sus obras. Todas aquellas personas que no reconocen el sacrificio de Jesús serán juzgadas según sus obras, pero no le alcanzarán para la salvación. Porque la salvación no es por obras. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero lo que Pablo está tratando de hablar, o las Escrituras están tratando de hablar, es que va a haber un juicio acerca de las obras. Por ejemplo, en Isaías 3:10, en el verso 10 y 11, él dice lo siguiente: digan al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del pecador, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo 16:27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces podemos ver que a través de las Escrituras, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también el Señor Jesús mostró que las personas serán juzgadas conforme a sus obras. 28 dice: no te maravilles de esto, porque vendrá la hora, hablando Jesús, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Está hablando de las obras para resurrección de vida, u obras para la resurrección de condenación. Entonces Dios no va a juzgar si es una persona de profesión religiosa o irreligiosa, si es una persona que es blanca o es morena, o si es alto o chaparro, si es pagano, si es religioso, si asiste a la iglesia o no. La cuestión de ser juzgado será si su vida ha manifestado una vida de obediencia genuina a Dios. Porque más adelante en Romanos, en el capítulo 14, dice el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso es que las buenas obras no van a constituir una buena base para nosotros como cristianos, no son una base válida para el juicio de Dios. ¿Por qué?
Porque para nosotros como cristianos no obtenemos por medio de mis obras, yo no puedo obtener la salvación. Al contrario, yo confío en la obra de Jesús realizada en la cruz del Calvario, y es en esa obra donde yo descanso para poder realmente obtener la salvación. Pero voy a hacer obras después de que he sido salvo, hago obras en gratitud por lo que Cristo hizo por mí, o como resultado de lo que está dentro de mí. Porque el Señor Jesús mencionó en los evangelios, Él mencionó al menos en 2 ocasiones, por los frutos seremos conocidos. El árbol es conocido por sus frutos. Es decir, la persona por medio de sus obras hace un reflejo de su carácter, de quién es esa persona. Entonces un día vamos a comparecer ante el Señor. Ya mencioné, creo que algunas semanas anteriores, mencioné que el creyente va hacia el tribunal de Cristo, pero no con relación a juicio de condenación, sino para hacer realmente cómo utilizó sus talentos que el Señor le dio. Pero estas personas, los no creyentes, van al trono blanco, que es el trono de juicio, donde van ellos a querer, de alguna manera, apelar a la autoridad, pero pues no hay ninguna apelación, como veremos más adelante. Entonces, las Escrituras son muy claras en esta cuestión de que habrá un juicio que será por las obras. Isaías 48:11 dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, mi honra no la daré. Esto significa que Dios no está buscando que las personas estén haciendo obras para que obtengan la salvación. Él está haciendo que realmente la obra que Él hará, o que Él ya hizo en la cruz del Calvario, sea realmente donde la gente pueda confiar en su Hijo Jesucristo. Esta es la esencia realmente, o el corazón de lo que es el Evangelio: descansar en la obra maravillosa y preciosa de la cruz del Señor Jesucristo. No podemos nosotros descansar en nuestros propios méritos, no se trata de descansar en los méritos de otra persona, no podemos descansar en nuestras propias buenas obras o los actos que podamos realizar, que son muy buenos, pero lo único suficiente para poder obtener salvación será solamente en Cristo. La salvación es por gracia. Efesios 2:8 es un pasaje muy conocido, pero lo voy a leer. Dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no es producido por nosotros. Dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, prácticamente Pablo está diciendo a la iglesia: sabes que tú al recibir al Señor y al caminar en fe, debes de andar en fe. De tal manera que la fe que te justifica es la misma fe que te va a santificar. Es decir, el proceso que va a empezar en tu vida será una vida de obediencia, de producir frutos. Si una persona dice ser justificada, es decir, ser salva, y no camina en obediencia en aquello que lo cual Dios ya le encargó a través de su palabra, significa que esa persona pues no tiene la salvación, según la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios hace la obra de la salvación, produce por obra de su Santo Espíritu esas obras en la vida del creyente de amor y de gracia y de gratitud. No para salvación, sino, como dije, en gratitud por aquel que lo entregó todo y que lo dio todo. Entonces, en estos versículos, en los del versículo del 6 al 16, vamos a ver algunos aspectos aquí, y quisiera ver al menos 3 cosas con ustedes. La primera es que vamos a ver el contraste que hay entre las obras del creyente y el no creyente. Luego veremos un poco acerca de la imparcialidad del juicio de Dios sobre aquellos que rechazan el Evangelio. Y por último veremos el motivo que tiene Dios para este juicio se lleve a cabo. Entonces, los versículos 6 al 7 mencionan las obras de
Dice que ellos están buscando, o sea, los creyentes buscan perseverar, hacer el bien. No son personas que están detenidas, sino que son personas activamente, están funcionando. Hay una palabra que he traído durante toda la semana porque estoy leyendo un libro, se llama El corazón dinámico y habla de las funciones del corazón, que en todo momento las motivaciones, los pensamientos y las emociones están activas en nuestros corazones, pero aquí está hablando de una persona que está activamente o dinámicamente funcionando, no está detenido, está perseverando en hacer el bien. Y lo que está buscando al hacer el bien, en su perseverar, es gloria, honra e inmortalidad. Ahora, buscar la gloria tiene que ver para el creyente primero buscar la gloria de Dios. Esa es la finalidad. Usted y yo fuimos creados para la gloria de su nombre. Usted y yo fuimos para la gloria de Dios. Y a medida que nosotros caminamos en obediencia a Dios, estamos dándole gloria a Dios en todo. Por eso debemos de buscar a Dios, darle gloria en toda la situación. Pablo decía en 1 Corintios 10:31, si pues comes o bebes o haces otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dice a la iglesia de Corinto, porque ellos prácticamente no sé si utilizar esa palabra, pero se atragantaban con la comida. Era que comía bastante. Sin embargo, no tiene nada de malo que seas de buen diente. El problema es el fundamento, pues, es la motivación. ¿Es para la gloria de Dios o no es para la gloria de Dios? Entonces Pablo dice, ustedes comen, si beben, háganlo para la gloria de Dios. Tampoco estoy incitándote a que, oye, pues si quieres cómprate unas cervezas ahorita, que hace mucho calor, o que el vino y quién sabe que no. Lo que está diciendo Pablo aquí, que todo acto debe de ser conforme a la palabra de Dios para la gloria de Dios. Y esta gloria que debemos de buscar a expresársela a Él debe de estar de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y por otro lado buscamos la gloria de Dios, claro, de alguna manera, no como buscando gloria para nosotros mismos. El creyente no debe de buscar gloria para sí mismo, una gloria que sea egoísta, sino más bien anticipando aquella gloria que un día estaremos por toda la eternidad. Pablo escribió en Filipenses 3:10 y al 14, dice, a fin de conocerle, hablarles de Jesús y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegara la resurrección de entre los muertos. No que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fue también tomado por Cristo Jesús. Verso 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces buscamos de alguna manera, esta persona, este creyente, las obras del creyente son de alguna manera buscando esa gloria, no solamente la gloria de Dios, sino también un día Él pueda ser transformado a la gloria en la presencia del Señor, que su cuerpo sea resucitado. Ahora, cuando nacemos en el Señor, dice que nuestro espíritu ha nacido de nuevo y que somos resucitados juntamente con Cristo, pero ahora Él está hablando del proceso de lo que es la resurrección del cuerpo, donde vamos a poder realmente tener cuerpos perfectos, sin enfermedad, sin ningún problema. De alguna manera, ya los que pasamos de los 40 años, pues ya empezamos con las quejas, con las situaciones en nuestra vida, pero cuando estemos en la gloria con el Señor, pues prácticamente nuestros cuerpos serán transformados con un cuerpos nuevos. Ahora este creyente también está buscando honra, o sea, darle la honra a Dios.
pero también está buscando una honra de Dios. Esta persona está buscando de alguna manera escuchar lo que el Señor dijo en Mateo 25. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que sería una de las palabras más significativas para nosotros. A veces quedamos pensando, bueno, es que cuando yo esté allá le voy a preguntar y le voy a decir. La realidad es que vamos a conocer todo en todo, pues. Y yo le comentaba a alguien en la semana con relación al cielo, yo le decía, es que para donde va a haber gozo, va a haber paz, va a haber alegría, va a haber tranquilidad, va a haber quietud de parte de Dios, porque ninguna pregunta, a lo mejor nuestras preguntas van a ser contestadas en ese momento por la omnisciencia de Dios, pero realmente está buscando honra de Dios en el sentido de que Dios pueda decirle bien, buen siervo y fiel. Esta persona también, este creyente, está buscando inmortalidad, como dije ahorita, pero está diciéndolo Pablo en Corintios 15:53, cuando este cuerpo se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, ya no moriremos. La muerte no era el plan de Dios para este mundo. No era el plan de Dios, no era el plan de Dios para que alguien muera. Y cada uno de nosotros yo creo que tenemos la experiencia de que haya fallecido un ser querido. Pero el creyente verdadero está buscando la inmortalidad. No como en las películas que se encuentran de repente a la bebida de la vida eterna o las esferas de no sé qué, y luego las piedras que te ayudan para obtener la vida eterna. Y hay muchos cuentos e historias. Sin embargo, el Evangelio lo que hace es darnos a nosotros la inmortalidad. O sea, por eso se llama vida eterna. Ahora, la vida eterna no tiene que ver solamente con cantidad de vida, sino la calidad también de vida. Pablo dice, vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la vida eterna se produce en el momento de que nosotros tenemos esa relación con el Señor y empezamos a caminar con Él y nos encontremos con Él y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero vamos a reflejar en nuestra vida el verdadero carácter de Dios de la vida eterna. Por eso es que el creyente, como dice Pablo aquí, este creyente está totalmente perseverando en ese sentido de poder darle honra, gloria y alabanza a su Dios. Las que él está haciendo no son porque las va a obtener, no son porque las va a poder producir, sino que es el Espíritu Santo produciendo eso, y esos anhelos santos que están en la vida de ese creyente está caminando para anhelar y desear estar allá. Estamos pensando a veces acerca de nuestra vida, nuestro mundo, el mundo en que vivimos, pero es un mundo que está roto totalmente, y este mundo roto nos está de alguna manera con tanta aflicción, con tanto dolor y tantas cosas que van a empezar a estar viniendo, porque esto va a ir de mal en peor. No es algo nada más que la cuestión de la pandemia. La cuestión es que ya el mundo ha sido maldecido por causa del pecado. Y un día el Señor va a hacer lo que es cielo nuevo, pero también va a hacer que nuestras vidas sean glorificadas y estemos en el proceso de la glorificación y estando con Él por toda la eternidad. Por eso es la vida eterna, Él entregándonos totalmente todo, su vida. Entonces no es solamente la cantidad de vida, estamos hablando de la existencia eterna, porque las personas que no tengan al Señor Jesús también tendrán esa
esa existencia eterna, pero no tendrán vida, ellos tendrán muerte eterna. Y gracias a Dios por eso, porque esos hombres que están, como lo que está describiendo aquí Pablo, de esos hombres que están buscando perseverar en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Y luego dice en el verso 7, vida eterna a los que perseveran otra vez, en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Esas son las obras del creyente. Las obras del no creyente se describen en los versículos del 8 al 9. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esta palabra contencioso significa mercenario, se habla de una persona que es una persona asalariada, que hace las cosas por dinero nada más, no tiene consideración, no tiene sensibilidad, no tiene, vamos a decir, sus sentimientos están totalmente desconectados de la realidad, pero es prácticamente el asunto de este hombre sin Cristo. Es una persona que se encuentra totalmente ensimismado y no ha dejado en su vida lugar para Dios. Es una persona que está viviendo en una irrealidad. Todo lo hace con un carácter ambicioso y un carácter totalmente egocéntrico. Por eso son contenciosos. La segunda característica de estos hombres, las obras, es que no obedecen a la verdad. La verdad que está contenida en la palabra de Dios y contenida a través de la creación, como mencionamos en el capítulo 1 de Romanos. Los hombres no obedecen a pesar de todas las señales, a pesar de todas las palabras que se han dado, a pesar de todos los mandamientos que se han realizado. Esos hombres están dispuestos a desobedecer. Y esta desobediencia es sinónimo de rebelión. Así que los no creyentes son rebeldes por naturaleza y ellos mismos se han constituido enemigos de Dios. Tenemos que ver algo aquí nosotros muy importante. Los que no obedecen a la verdad son personas que realmente están en una enemistad tan dura con Dios que dejan o quieren dejar a Dios fuera de sus corazones. Pero aquí dice el texto, muy claro. Ahora, estos no obedecen a la verdad, pero también dice Pablo, no obedecen obedecen más bien a la injusticia. O sea, al no obedecer la verdad, lógicamente que van a obedecer la injusticia, porque ellos no van a estar en un punto neutro, o eres blanco o eres negro, o sea, no va a ser un punto medio. Hay una escritura que está en Mateo 24, dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Yo recuerdo cuando apenas empecé a ir a la congregación, unas amigas me invitaron a una reunión de jóvenes. Tenía yo al caso unos 19 años y cuando estuvimos ahí, yo me paré en la parte de atrás y cuando me paré ahí, estaba escuchando el mensaje de este pastor de jóvenes y él dijo lo siguiente, citando esta escritura: nadie puede servir a dos señores, o amará a uno, o porque aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces lo que yo hice, me paré y me salí. Y mi amiga me alcanzó y me dice, oye Aaron, pues, ¿qué te pasó? ¿Por qué te estás saliendo? Entonces le dije que yo estaba de acuerdo con eso que estaba diciendo él. Y me dice ella, bueno, pues métete. No, le digo, es que yo no amo a Dios, yo no amo a Jesús. Entonces yo quiero ser bien claro con eso. A mí no me gusta andar con hipocresías. Y pues los que me conocieron cuando empecé a caminar con el Señor saben muy bien lo directo que era. Algunos dicen que todavía soy muy directo, ¿no? Pero
en aquel entonces estaba, imagínense, sin el Señor, pero ya el Señor yo creo que ya estaba trabajando de tal manera que yo estaba bien claro cuál era mi determinación. Sin embargo, yo estaba en esa característica de lo que está tratando Pablo aquí. Yo estaba obedeciendo más a la injusticia que obedeciendo la verdad. Por eso, cuando nosotros decimos servimos a Dios o servimos al pecado, está hablando realmente de obedecer la voluntad de Dios o obedecer realmente al pecado. Todo se describe de esa manera y esta persona lo es por medio de sus obras. Entonces la persona que no ha sido salvada es una persona contenciosa por naturaleza y su enemistad contra Dios le lleva a desobedecer la verdad, inevitablemente va a obedecer la injusticia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con estas personas? Ahí mismo dice el texto. Va a haber dos cosas, dice. Bueno, son 4. Primero dice ira. Ira, que significa el tipo más fuerte de indignación que alcanza niveles febriles, cuando la gracia de Dios y la misericordia han quedado completamente exhaustas. Es decir, la paciencia de Dios. Vamos, pongámoslos en esta perspectiva. Nosotros somos muy impacientes, pero la paciencia de Dios ha durado muchísimos años. Generaciones han pasado, reinos han pasado, y Dios sigue teniendo paciencia. La Biblia describe, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si por nosotros fuera esto que se acabe, ¿ya? Decimos de alguien, no, pues este persona, no, pues ilumínalo o elimínalo, decimos, ¿no? Hasta a ver. Pero la ira de Dios que va a llegar en ese punto va a ser terrible, porque va a ser el colmo de todo. Es como si fuera un volcán que está al punto de hacer erupción. Va a ser derramada la ira de Dios. Luego viene lo que es el enojo. Esto es un enfado agitado, vehemente, que cada vez se hace más intenso. Y tiene que ver con moverse rápidamente, y se usaba para hacer referencia a la respiración violenta de un hombre que estaba persiguiendo furiosamente a un enemigo. Esta palabra la utilizaba o se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de Faraón cuando estaba enojado con Moisés por querer sacar al pueblo hebreo. También Lucas la utiliza para hablar de la furia que los judíos tenían en Nazaret para quitar a Jesús, para mandar a Jesús al despeñadero. Y también cuando se ve en el libro de los Hechos el resentimiento de los hombres de Éfeso, que cuando Pablo estaba hablando de que esta Diana o estos plateros eran constructores de ídolos, ellos, dice Pablo, no son dioses los que hacen con las manos. Y pues la multitud, las personas estaba enardecida totalmente. No sé si en ese pasaje o no sé si más adelante o anteriormente, estos hombres gritaron, creo que por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios, amando o expresando honores a esta diosa Diana. Pero también habla de tribulación. Dice que habrá tribulación para ellos, y esto habla de ejercer presión, habla de angustia, de aflicción, de persecución, de como si las uvas fueran trituradas totalmente, machacadas. Esa es la tribulación, y algunos asocian ahorita con lo que estamos viviendo, no, estaremos en la gran tribulación. No tenemos ni idea de lo que será la tribulación, porque la tribulación tiene que ver con persecución. No te van a decir, enciérrate en tu casa, van a ir a tu casa y te van a sacar de tu casa. Esa es la tribulación, y van a matar, y van a lastimar a los familiares. O sea, no estamos ni cerquita de lo que es la tribulación. Tribulación eran los que vivieron los hebreos allá cuando fueron cautivos,
que se describe en el libro de Lamentaciones, o cuando en el año 70, cuando el pueblo de Israel fue saqueado y muchos de ellos estaban viviendo, entre comillas, la gran tribulación por todos los destrozos y toda la opresión que estaban haciendo los romanos. Pero también habrá angustia. Dice que esta palabra angustia significa un lugar estrecho, un confinamiento solitario, un aislamiento absoluto utilizado. Habrá angustia, y esto está muy relacionado con la cuestión del tormento del infierno, porque será un confinamiento absoluto y una peor forma de castigo para estas personas que no reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor en sus vidas. Pero luego dice Pablo, emplea 2 veces la frase que el judío, esto es para el judío primeramente y también el griego, o sea, son condenados por Dios. Los judíos pensaban que solamente ellos podrían ser los únicos que podrían ser salvados. Ellos pensaban que Abraham iba a estar allá en las puertas del cielo y los iba a recibir. Y habría algunas excepciones, pero pensaban ellos, habría algunas excepciones pensando ellos en los gentiles. Ellos decían que solamente pues está Rahab, está Ruth, pues hay alguno que otro piadoso, pero realmente nosotros como judíos somos los únicos que podemos alcanzar la salvación y la redención de Dios. Pero Pablo está describiendo aquí que el primeramente va a ser juzgado, condenado, por el resultado de confiar en sus propias obras y no confiar en Jesús. Ahora, no es que sea judío uno y el otro sea gentil. Pablo los está poniendo en el mismo terreno a los dos. Seas judío o seas gentil, si no tienes a Jesús, no eres salvo. Así de sencillo. Por eso es importante descansar en la obra del Señor Jesucristo. Y nos dice Pablo aquí en los versículos del 11 al 15 que no habrá parcialidad, o sea que la imparcialidad será manifiesta del juicio de Dios. Esta palabra imparcialidad significa, o acepción, significa recibir una cara. Es decir, dar consideración a una persona a causa de ser quien es. Cuando vemos, por ejemplo, la mujer esta que está vestida, o que está, sí vestida más bien, o vendada de los ojos, realmente está dando a entender que ella se encuentra delante de un juzgado y que por lo tanto no se verá tentada a tomar partido por nadie. A veces decíamos, pensaba uno por esto, decía que la justicia es ciega. Bueno, en realidad muchas veces lo hemos visto realizado, ¿no? Que la justicia es ciega, pero eso no quita la cuestión de Dios, que Él no va a voltear para otro lado si llega fulano de tal que es un rico, que hizo un gran activista, que hizo tantas obras. El juicio de Él va a ser imparcial. Sean, como dice aquí en Apocalipsis, capítulo 20, había grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea, no importa la condición social, racial, lo que sea, si no tienen al Señor, no habrá imparcialidad para ellos. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces habrá 2 tipos de pecadores, los que han tenido la oportunidad de conocer la ley y los que han tenido ampliamente esa oportunidad. Dice, porque sin ley han pecado, los que han pecado sin ley también perecerán. Hablando de los gentiles. Y estos gentiles conocían, como hemos visto en Romanos 1, ellos conocían a través de la obra de la creación, que es la llamada revelación natural. Estos hombres conocían de alguna manera la existencia de Dios y aún así ni siquiera le dieron gracias, ni siquiera lo glorificaron. Pero ellos, así como son culpables, sin la ley, o sea, la ley me refiero, o se refiere a las Escrituras, a los 10 mandamientos.
ellos también van a perecer, porque dos cosas ellos tienen al menos en sus vidas. Tienen la obra de la creación con toda su expresión, y segundo, tienen la ley en sus conciencias o en su interior, de tal manera que ellos puedan ver o saber o saben prácticamente qué es lo bueno y qué es lo malo. No importa el tribu que tú puedas visitar o puedas ver, incluso puedes ver algún documental y puedes ver que muchos de las leyes que ellos manejan están basadas muchas veces en el decálogo, en los 10 mandamientos, sin tener los 10 mandamientos, sin haber escuchado siquiera del Evangelio, porque Dios ha puesto esa ley en sus corazones. Y estos hombres que están aquí, que describe aquí, que van a perecer, no tiene que ver con la destrucción, más bien es con la aniquilación. Dice, sin ley también, los que sin ley han pecado, sin ley también van a morir o perecer. No tiene que ver con destrucción, perdón, tiene que ver con destrucción, mas no con la aniquilación. Porque esto habla de, o da la apertura a que sea una muerte eterna, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ahora ha habido muchas controversias acerca de que si se muere uno y luego va a la presencia o no va a la presencia de nadie, se va en el limbo o se queda por allá en el espacio, somos polvo de las estrellas y quién sabe qué tantas cosas inventan. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara y dice que será, dice Jesús. Las palabras de Jesús registradas en Mateo. Dice, será allá el llanto, el lloro, dice, y el crujir de dientes. Que será un dolor tan intenso que será diariamente en sus vidas por toda la eternidad. Todas aquellas personas que rehusaron su salvación estarán puestas para la condenación con la destrucción. No será de que mueran y pum, se acaba. No, va a ser una cuestión eterna, sufrimiento eterno. Ahora, los judíos son aquellos que están bajo la ley, pero que han pecado y van a ser juzgados por la ley, la ley de los mandamientos. Estas personas, al conocer los beneficios de la ley, no quisieron caminar bajo los beneficios de la ley, y aún es imposible caminar bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley como creyentes, pero estos dicen, bueno, yo quiero caminar por la ley porque no reconozco lo que es el Nuevo Testamento, reconozco nada más el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento me dice a mí que yo debo seguir estos mandamientos. Santiago fue más allá y dijo, todo aquel que quiera hacer las obras, obedecer a Dios o guardar la ley, con un solo mandamiento, con uno solo que violentes o que no lo cumplas, ya te haces culpable de todos. Entonces, para el ser humano es imposible poder vivir o cumplir los 10 mandamientos. Si fuera así, si fuera ese el caso de que pudiéramos por nosotros mismos cumplir los 10 mandamientos o los lineamientos que Dios nos ha dado, entonces estaría de más que Cristo hubiera venido. Cristo vino a nuestras vidas porque era imposible que nosotros pudiéramos cumplir la ley de Dios. Un día nomás ponte así. Es más, no pienses, no hables, no tengas una motivación relacionada al pecado. Es más, proponte una hora. Porque no podemos dejar. O sea, es algo que está en nosotros, pues. Porque el pecado está todavía trabajando y estamos en esa lucha con el pecado, y el Señor, necesitamos de la gracia del Señor, necesitamos que Él venga a nuestras vidas y humillarnos delante de Él y que Él haga la obra en nosotros. Pero aún como cristianos no tenemos
No podemos por nosotros mismos, necesitamos la gracia de Dios. Somos gente que necesita la gracia de Dios. Esos hombres decían o Pablo está diciendo, todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No solamente los que tienen conocimiento del Antiguo Testamento, cristianos o gente que de alguna manera ha escuchado el Evangelio y rechaza el Evangelio y dice, no, yo ahorita no me comprometo, no me pidas tanto. O sea, yo hasta aquí y de aquí para allá yo ya no me involucro. Bueno, tengamos mucho cuidado porque eso le pasó a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, que eran ciudades que escucharon el mensaje de Jesús, conocían los mandamientos y escucharon las buenas noticias de Cristo. Sin embargo, ellos rechazaron el mensaje de Jesús. Y Jesús dijo que estas ciudades de Tiro, Sidón y Sodoma serían totalmente o tratadas totalmente con mucha ira. Habrá juicio para ellas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, si vamos a atenderla, si vamos a obedecerla o si la vamos a rechazar. Pero no puedes estar en un punto neutro. Tú al no estar definiendo qué es tu vida cristiana, ya te estás definiendo. Si tú no te estás decidiendo por Jesús, te estás decidiendo por caminar sin Jesús. Hebreos 6, 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahora estos versículos agarran como si fuera una cuestión de que si la salvación se pierde o no se pierde. El punto es, no descuides el mandamiento, no descuides la palabra, no descuides el mensaje que Dios está trayendo a tu vida. Este es el tiempo para que tú lo tomes y puedas caminar en base a eso. No te expongas a decir, como el personaje ese que decía, lo perderé, no lo perderé, sí lo perderé, sino que realmente caminemos y que nuestras vidas den fruto de ese arrepentimiento genuino ante Dios. Es imposible, dice el autor. Hebreos 10:26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque no son los oidores de la ley, continúa Pablo diciendo, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y ahí es ahí donde entramos nosotros. Nosotros no obedecemos por nuestras propias obras la ley, sino porque caminamos en base a lo que Jesús cumplió. Él cumplió la ley. Y nosotros por medio de sus sacrificios caminamos con Él. Pero la recibimos esa obra. Dios no quiere asistentes, no quiere simplemente personas que estén de espectadores, sino que estén realmente haciendo aquello para lo cual Dios los ha llamado. En esta era en la que estamos nosotros ahorita, se ha dado muchas oportunidades para escuchar muchos mensajes en línea. Y la verdad está muy bien. Sin embargo, si todo solamente queda en escuchar sermones, en escuchar buenas pláticas motivacionales, leer buenos libros, leer tu Biblia, pero si no hay una vida de obediencia, eso no sirve de nada ante los ojos de Dios, porque eso tiene que ser traducido en una
en un cambio en nuestra vida, pues, en un cambio en nuestro interior, para que luego surja nuestro exterior, con nuestros familiares. Lógicamente que ahorita no puedes visitar amigos ni familiares, pero por la condición que tenemos. Sin embargo, sí puedes llamar por teléfono, sí puedes llamada, sí puedes mandarles un mensajito, sí puedes escribir esto y lo otro, de tal manera que haya una cuestión de hablarles del mensaje de Jesús, de tal manera que podamos ver nosotros hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. No buscar tener solamente un conocimiento como estos hombres, los que Pablo está hablando aquí, sino que realmente seamos hombres que obedezcan, escuchen la palabra. Los hacedores de la ley, los hacedores de la ley son los que serán justificados. Nosotros no hacemos en sí la ley. El Cristo cumplió la ley por nosotros y nosotros caminando con ella juntamente. Y la cumplimos al obedecer los mandamientos de Jesús, porque Él pone en nosotros el querer por el hacer por su buena voluntad. Pero sigue diciendo cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. De tal manera que ellos, como he dicho anteriormente, estos hombres tenían de alguna manera una percepción en su interior de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. De tal manera que ellos puedan, ninguna persona en este mundo puede decir, es que yo no sabía cuál era tu voluntad, o qué era lo bueno, o qué era lo malo, o qué es lo que tú querías, Señor. Podrá sostenerse, es lo que Pablo está tratando de explicar aquí, que ninguna persona puede sostenerse en pie sin culpa ante el juicio de Dios. Dios va a juzgar prácticamente eso ante ellos. Nadie va a ponerse delante de Dios sin poder decir, yo no lo sabía, porque estará el testimonio de la ley escrita en su conciencia y en sus corazones. Por último, es el motivo del juicio de Dios. Dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Dios juzgará a estos hombres. Dios juzgará al ser humano, pero el día en que va a llegar, ese día no lo sabemos, pero va a llegar. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Dios juzgará, y luego dice, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, por Jesucristo, los secretos de los hombres, es que el juicio de Jesús será dado totalmente de una manera minuciosa, de tal manera que no sea un juicio injusto, sino que sea justo en base a lo que Él es. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Luego dice en Mateo 6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. O sea, prácticamente lo que Pablo está hablando aquí, que un día estas personas se van a parar delante del Señor y van a ver de alguna manera cómo el Señor tenía el conocimiento de cada palabra, de cada obra, de sus vidas, siendo expuestas ante Él. De hecho, el autor de Hebreos dice que todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es algo terrible para lo que va a suceder para estas personas.
Ahora, no es el momento para nosotros de poder recibir una palabra como esta y sentarnos con los brazos cruzados. Que bien Pablo está hablando en estos versículos del 6 al 16, que hay un contraste entre las obras del creyente con las obras del no creyente, totalmente contrarias. También Pablo está mencionando acerca de que habrá imparcialidad en el juicio de Dios con los no creyentes, es decir, que no habrá ni sobornos, no habrá ni abogados, no habrá ni apelación. Se le va a dictar sentencia y él va a hacer el juicio. Y por último, el motivo del juicio de Dios es lo que Pablo está advirtiendo aquí. Tanto judíos como gentiles, todos están en el mismo terreno. No es que el judío esté más elevado que el no judío. Judíos y gentiles serán juzgados conforme al Evangelio de Cristo. ¿Por qué conforme al Evangelio de Cristo? Porque ahí lo dice Pablo. Dice Pablo en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, porque el mensaje de Jesús, el Evangelio, ha sido realmente expresado. Y los judíos en aquel momento, o al menos cuando Pablo está hablando aquí en esta carta, al menos esa generación de judíos todavía estaba viviendo, pero ellos habían escuchado el mensaje. Y tanto judíos como gentiles serán juzgados conforme al Evangelio. Las buenas nuevas han llegado. Jesucristo murió por tus pecados. Esa es la buena nueva. Pero déjame decirte algo. Este juicio de Dios es fundamental a la declaración que ha hecho sobre el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios cuál es? Mi vida por tu vida. Yo mi vida la pongo por tus pecados. Porque habrá juicio. ¿Y qué pasa? Si nosotros no creemos que hay un juicio, entonces la salvación no tiene sentido. No tiene sentido. Y sin una realidad de la ira de Dios presente y futura, la cruz está vacía de su gloria. Está vacía totalmente. Yo creo que nosotros, en lugar de pensar y decir, bueno, pues mira que cómo les va a ir a esos no creyentes, tanto judíos como gentiles, qué mal están, que han hecho malas cosas. Tenemos que verlo en el contexto de nosotros también. Nosotros, ¿cómo estamos nosotros? Hay un pastor que se llamaba Charles Simeon, en el siglo XVIII y XIX, él expuso lo siguiente, él dijo, solo hay dos cosas que he deseado contemplar. La primera es mi propia vileza, o sea, la vileza de mi pecado, y la otra es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siempre he pensado que deben de ser vistas juntas. Nosotros tenemos una responsabilidad para dar a conocer el mensaje que ya hemos recibido y caminar en obediencia a ese mensaje que hemos recibido. Y eso significa dar frutos de arrepentimiento. Si no hemos tenido un encuentro con Jesús, es el tiempo que nosotros podamos arrepentirnos. Es el tiempo en que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él perdone nuestras vidas, que perdone nuestros pecados, que realmente haga una obra desde adentro de nuestro ser, de tal manera que produzca vida eterna en nuestras vidas, que nos dé esperanza y que nos dé eternidad, de tal manera que estemos buscando esas obras que vimos descritas en estos versículos, no para la salvación, sino porque estamos viviendo en una vida que está agradándole a Él. Pero eso también nos debe de llevar a que nuestro corazón debe de estar continuamente pensando y regocijándose en la maravillosa obra de Dios. Debe de ser un tiempo de gratitud de dónde hemos sido rescatados,
de que por su gracia nos ha alcanzado el Señor, nos ha tocado, nos ha bendecido, nos ha salvado. Esto debe de producir alabanza, gloria y honra a nuestro Señor como creyentes, pero debe de ponernos también por otra perspectiva de poder ver a aquellas personas que aún no conocen a Jesús. Necesitamos orar por ellas, necesitamos clamar por ellas y pensar tanta gente que se está yendo a través no solamente del coronavirus, sino de tantos tipos de accidentes, suicidios, un sinfín de tipos de muerte que se están yendo sin Dios. Necesitamos orar por ellos para que Dios en su misericordia mande a alguien, los toque, ellos puedan conocer la salvación, puedan conocer el mensaje que de vida eterna, ellos puedan tomar una decisión por Cristo. Pero siempre debemos estar orando y clamando, buscando el corazón de Dios para hacer su voluntad. No es el deseo de nosotros, no es el deseo de un creyente que ya traiga juicio sobre la humanidad. Lo único que esto que estamos leyendo es en las Escrituras es algo que va a suceder como una realidad inminente para la humanidad, que despreció la bendita sangre de Jesús, que despreció el maravilloso mensaje de Jesús. Todo es por gracia, todo es por su amor y su gran misericordia. Espero que podamos nosotros valorarlo, espero que nosotros podamos disfrutarlo y espero que podamos nosotros comunicarlo a aquellos que aún no lo conocen. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Qué terrible, Señor, qué terribles momentos en que vendrán, Señor, donde la ira tuya, Señor, será derramada, donde tú, Señor, aún dices que tú todos los días estás airado contra el pecador, Señor, porque ellos están en totalmente rebeldía, Señor. Pero leemos sobre tu paciencia, leemos sobre tu amor, Señor. Leemos donde dice las Escrituras, mas Dios muestra su amor, siendo como éramos nosotros, pero tú dices, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, qué gran amor el tuyo, Señor. Qué paciencia la tuya. Qué fidelidad la tuya, Señor. Dios, sigue mostrando tu misericordia y tu gracia sobre aquellos que aún no te conocen, Señor. Empezando con nuestros familiares, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, Señor, en la colonia donde estamos, Padre, y nuestra ciudad, mi Señor. Ten misericordia, Señor. Extiende tu brazo y tu gracia, de tal manera, mi Señor, que ellos puedan ver el mensaje de Jesús, abrir sus ojos a una realidad tan maravillosa y tan poderosa que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, diste tu vida por nosotros, tu sangre fue derramada, tú resucitaste y estás en la presencia del Señor, del Padre, reinando con poder y autoridad. Ese es el Evangelio. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a comunicarlo en todo momento, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7. Voy a estar hablando de la justicia y la santidad de Dios, sobre las excelencias de Dios. Que Dios les bendiga.